Muy buenos días a todos. Bienvenidos al webinar PTU. En esta ocasión vamos a estar aquí en el webinar. Bueno, me presento, mi nombre es Fidel Camarillo. Me van a estar acompañando mi socio Fernando Ortiz, socio del área legal laboral, y José Luis Mejía, socio del área fiscal legal. Bienvenidos, José Luis, bienvenido, Fernando. ¿Cómo están? Buenos días, Fidel. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, José Luis. Buenos días a todos. Estamos muy emocionados de estar aquí platicando con ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Ojalá sea de su agrado todos los temas que vamos a platicar. Pues bueno, pues iniciemos con el tema. Pues todos sabemos que en el mes de mayo se escucha lo relacionado a PTU, te tocan tus utilidades, el pago de tu PTU, el pago de tus utilidades. Y todos sabemos que se paga en el mes de mayo, ¿no? Pero yo creo que sí es bueno y sería importante aclarar, Fernando, ¿qué es la PTU? O sea, todos sabemos que se dice PTU, pero realmente, ¿qué es la PTU? Bueno, la PTU, muchas gracias, Fidel. La PTU es el reparto de utilidades. Es el diminutivo PTU, pero es el reparto de utilidades, el cual es un derecho de los trabajadores sobre las ganancias que obtiene una empresa durante un año, que normalmente se apareja o se alinea con el año fiscal. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que representa y lo que es, este es un derecho de los trabajadores. O sea, estaremos hablando de que la PTU se reparte el 10% de la utilidad fiscal. Esta utilidad fiscal, José Luis, ¿cómo se determina en términos muy generales? Fidel, mira, la utilidad se determina en términos generales es tus ingresos, es decir, todo lo que tú percibes en el año de calendario, menos las deducciones autorizadas que te dan para fines de impuestos sobre la renta, y además de las deducciones autorizadas que te dan para fines del impuesto sobre la renta, en términos generales hay una deducción adicional, que esta deducción adicional consiste en poder deducir todas aquellas prestaciones que tú le das a los trabajadores que están exentas para ellos y que en términos de la ley no las pudiste deducir, porque hay que recordar que hay una limitante del 47 o 53%, dependiendo, que no puedes deducir para impuestos sobre la renta, pero que sí puedes deducir para fines de PTU. Entonces, en términos generales, es ingresos de ISR, deducciones de ISR, más este monto que no pudiste hacer deducible para fines de ISR. O sea, y que está relacionado con ingresos. Podemos decir que tu utilidad, como bien apuntas tú, son tus ingresos menos los gastos que tuviste, o como le llamas, deducciones, te va a dar una utilidad, que será, déjame llamarlo, tu utilidad fiscal, y que tienes que disminuir uno o dos rubros diferentes al impuesto de la renta, y de ahí ahora sí vas a poder determinar ese famoso 10% que le vamos a repartir a los trabajadores, ¿no? Básicamente es lo que estaremos hablando. Y por ejemplo, Fernando, ¿quiénes están obligados al pago de la PTU? Bueno, todos los patrones, todos quienes tengan el carácter de patrón, están obligados al pago de PTU, sean personas físicas o sean personas morales, siempre y cuando tengan ese carácter de patrón, ¿ok? Hay excepciones también a esta regla, pero bueno, las empresas, por ejemplo, una excepción es las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Otra excepción es las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento. También tenemos las empresas de industria extractiva durante el periodo de exploración únicamente. Las instituciones de asistencia privada no tienen que repartir utilidades. El IMSS como tal, como empresa, las instituciones públicas descentralizadas o con fines culturales, asistenciales o de beneficencia, tampoco tienen la obligación de repartir utilidades. Y las empresas que tengan un capital menor al que fija la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por determinada rama de la industria. Son estas las únicas empresas que están exceptuadas de pagar reparto de utilidades. Podemos decir que si un empresario o un emprendedor constituyó su empresa en enero, febrero o en cualquier mes de 2019, inició operaciones, no estaría obligado a este pago de PTU en este 2020. ¿Por qué? Porque fue su primer ejercicio 2019, tomando en cuenta que la PTU normalmente se paga en el año siguiente. O sea, eso es lo correcto, independientemente del giro que tenga, ya si presta un servicio, si es una comercializadora.
mientras que una empresa de nueva creación no debería estar pagando PTU su primer año de vida, ¿de acuerdo? Si es eso lo que... Es correcto, así justamente, Fidel, como lo comentas, así, tal cual, las empresas que son de nueva creación, y así que en el mero ejemplo que estás señalando, si fue constituida una empresa en enero, febrero 2019, agosto de 2019, durante todo ese ejercicio, bueno, en este año estaría exenta de pagar ese reparto de utilidades y tendría que pagar entonces el reparto de utilidades a partir del siguiente ejercicio. Ok, aquí José Luis, como bien apunta Fer, hablamos de las empresas de nueva creación, para efectos de el primer año no tener pago de PTU. ¿Qué pasa cuando una empresa nace de una escisión o de una fusión? ¿Podríamos decir que también es una empresa de nueva creación y estaría exenta del pago de PTU? Sí, mira, en mi opinión, para efectos laborales no podríamos estar exceptuados, porque si bien es cierto, legalmente puede surgir una sociedad con motivo de una fusión o de una escisión, la realidad es que estas sociedades parten de una sociedad previa, ¿no? Aquí en las sociedades exceptuadas sí serían aquellas que no tienen un pasado, que no devienen de una fusión o una escisión, o inclusive de una sustitución patronal, ¿no? Muchas veces crean las empresas de servicios, digamos, durante un periodo, tampoco les aplicaría esa excepción, porque, insisto, esto sería únicamente aquellas empresas que no tienen una historia previa, ¿no? Aquellas que sí se constituyen como tal de 2019, que no devienen de una fusión, una escisión o una sustitución patronal. Ok, o sea, diríamos que ahí sí no les aplicaría la excepción que nos comenta Fernando a este tipo de compañías. Fernando, bueno, ya conocemos, ahora sí ya nos explicaste qué es la PTU, ya José Luis nos dijo cómo se determina la utilidad y ese 10% de famosa PTU, ¿de dónde proviene? Ahora, explícanos, ¿cómo se reparte esta PTU? Bueno, ya que tenemos ese 10%, que es por ley el 10% que se tiene que repartir entre los trabajadores, tenemos que dividirlo en dos partes iguales, ¿ok? La primera parte la primera mitad se reparte por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días que laboraron durante ese año, durante ese ejercicio, ¿ok? Esa es la primera mitad que se tienen que repartir. La segunda mitad se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados durante ese año. Aquí sí hay una relación directa entre el monto de los salarios y la cantidad de reparto de utilidades que se va a repartir. Es la manera de repartirlo. O sea, podemos decir, Fer, que la PTU, vamos a dividirla, se divide en dos. 50%, supongamos que todos los trabajadores estuvieron todo el año en la empresa, se reparte en partes iguales. Sí, porque entiendo que va en base a los días laborados y todo este tema, ¿no? Pero para poner un ejemplo, podemos decir que si todos estuvieron el año completo en la empresa, ese 50% les toca en partes iguales. Y el 50%, el otro 50% les va a tocar en base a sus sueldos o al salario que tengan en ese momento. Es correcto. Así como lo mencionas, en el ejemplo más puro como lo estás haciendo, sería técnicamente eso. Claro que nosotros podemos apoyarlos para determinar, bueno, ya cuántos días de ausentismo hubo, con base en qué salarios hay que calcularlo, y eso muy seguramente nosotros podemos ayudarlos ya de manera particularizada en ese efecto. Oye, todos sabemos que la PTU estrictamente se paga en el mes de mayo, o todo el mundo dice que bueno, en mayo se pagan las utilidades. ¿En base en qué es esto, Fernando? ¿Por qué se pagan en el mes de mayo las utilidades o las empresas tienen la obligación de pagar esta PTU en el mes de mayo? Claro, muy buena pregunta la que haces, mi querido Fidel. Miren, hay una disposición en la Ley Federal del Trabajo que señala que el pago del reparto de utilidades debe de efectuarse 60 días siguientes a la fecha en que se debe de pagar el impuesto anual. Entonces, aquí ya tenemos la clave de todo esto. Para las personas morales, en este caso, la fecha para el pago de del impuesto anual, pues es el último día del mes de marzo. Entonces, si contamos los 60 días posteriores a esta fecha, tenemos que el último día para pagar reparto de utilidades es el 31 de mayo.
¿no? ¿Correcto? Okay. Entonces, Okay. Esta es la razón por la cual en términos generales se paga el reparto de utilidades en mayo. Ahora tenemos un caso, una situación muy especial derivado de la emergencia sanitaria, de la cuestión que nos está afectando mundialmente. Y, por ejemplo, para personas físicas, se extendió el periodo para presentar su declaración anual hasta el 30 de junio, por lo cual, obviamente, nos va a recorrer también el periodo para el pago de reparto de utilidades. Aquellos patrones, personas físicas que sean considerados patrones, tendrán que pagarlo a más tardar el 30 de agosto. Ok. ¿Qué pasa? O sea, entiendo que es cuando, déjame, pudiera interpretar que es cuando tienen la obligación de pagar tu impuesto anual las empresas. ¿Qué pasa, José Luis, cuando una empresa, por temas operativos o decisiones internas, presentan sus declaraciones en los primeros declaración anual, ya sea en el mes de enero o febrero del año? Ahí su obligación para el pago de la PTU se contaría una vez que presenté la declaración anual 60 días o si seguimos en el caso de mayo. No, ahí seguiríamos en el caso de mayo, porque como bien apunta Fernando, de la disposición laboral se prevé que es 60 días a partir de que se deba presentar la declaración. Entonces, si nos vamos a lo que dice la ley del impuesto sobre la renta, tú tienes 3 meses y ese plazo vence el 31 de marzo y es ahí, a partir de esa fecha, en la que contarías, digamos, ese plazo, ¿no? Ok, podríamos decir que independientemente que yo que presente mi declaración antes del plazo que tengo o después del plazo que me marca la disposición, yo tendría que pagar la PTU el 31 de mayo, ¿no? Así es, no importa cuándo la presentes, si es antes o después, hay que tomar como referencia el 31 de marzo. Oye, Fernando, y con un punto muy, muy bueno hace rato, y creo que todo el mundo lo sabemos, todas las empresas y el mundo está viviendo el tema de COVID, famoso COVID-19, ¿no? Y pues empresas están sufriendo por el tema porque han parado operación, temas de flujo, la economía pues, no está avanzando como se debe. ¿Hubo alguna prórroga con esta emergencia sanitaria para el pago de la PTU? ¿Dieron algún beneficio? ¿Existe algo que nos pueda ayudar a no pagarlo en mayo, de acuerdo como está ahorita? ¿Dieron alguna prórroga, algún beneficio en esta emergencia sanitaria? Pues la única que tenemos y conocemos al día de hoy es la que platicábamos anteriormente, mi querido Fidel, que es la de las personas físicas. A las personas físicas sí se les recorrió el plazo para poder presentar su declaración anual y obviamente también pues se les recorrió el periodo para el pago del reparto de utilidades. Pero para personas morales, por ejemplo, no existió ninguna otra facilidad, no existió otra facilidad para poder presentar o prórroga para poder presentar el pago de utilidades. Entonces, nosotros tenemos que cumplir con lo que la ley vigente establece hasta este momento. Ok, bueno, llegamos a la conclusión de que se tiene que pagar, déjame llamarlo sí o sí, antes del 30 de mayo, la famosa PTU. ¿Qué pasa, Fernando? Hoy en día, como comentaba hace un rato, las empresas están viendo afectadas económicamente muy fuertemente. Ajá. Y pudieran reconocer que sí tienen ese pago de PTU, que sí lo deben, pero no tengo para pagarlo. O sea, yo puedo diferir este pago de la PTU o hay forma de no pagarlo. ¿Cuáles serían las consecuencias? O sea, serían dos casos. Uno, ¿qué pasa si yo digo, oye, sí te quiero pagar, trabajador? Sí, por supuesto, sé que es una utilidad que te corresponde, pero desafortunadamente no tengo los recursos necesarios en este momento para poder cubrir ese pago de la PTU. ¿Puedo yo negociar con el trabajador que se pague ya sea en 1 o 2 meses, o te pago una parte ahorita, una en 3 meses, o de manera parcial de aquí a diciembre, o de plano, como empresario, poder tomar la decisión de no pagarla porque no tengo la posibilidad de pagarlo? ¿Cuáles serán las consecuencias de esto, Fernando? Si se puede, y si no, ¿cuáles serán las consecuencias? Por supuesto. Claro, excelente pregunta la que haces, Fidel, porque debido al momento histórico que estamos viviendo, pues se tienen que buscar alternativas. La ley en principio no nos señala que el reparto de utilidades pueda pagarse en parcialidades como tal, ¿ok? Sin embargo, debido a este momento histórico que está bien manejando esta emergencia sanitaria como lo ha manejado las autoridades, lo que nosotros recomendamos es celebrar convenios con los propios trabajadores en los cuales establezca este pago
del reparto de utilidades, que como bien comentas, pues habrá empresas que no lo tienen, ¿no? De plano no lo tienen, y habrá empresas que dicen, oye, bueno, vamos a diferirlo, vamos a pactar con nuestros propios trabajadores el pagarlo en parcialidades, en hacerlo en pagos, y nosotros consideramos que es posible hacerlo, obviamente cuando la voluntad de los trabajadores está de por medio, cuando así lo desean, en apoyo a todos, a la fuente de trabajo. Entonces, se pueden celebrar este tipo de convenios a efecto de hacer el pago del reparto de utilidades de manera diferida, de manera parcial, y sí hay que tener mucho cuidado en que tiene que estar debidamente fundamentado, tiene que estar debidamente motivado y fundado, precisamente argumentado con toda esta situación de causas de fuerza mayor derivada del COVID-19 por la emergencia sanitaria, pero hay que tener mucho cuidado, tiene que ser esto revisado por un especialista. Consideramos que sí es procedente realizarlos, nada más que sí tenemos que tener mucho cuidado con esto. Podemos decir que estrictamente no hay una disposición que te ayude para poder diferir o pagarlo en parcialidades. O sea, no hay nada que te diga que lo puedes hacer. Lo único que te queda o la posibilidad que tú tienes es negociarlo con el trabajador, con el empleado. Para estos efectos, lo que tú nos estás recomendando es que si lo vas a hacer así, que sí se firme un convenio, que se acuerde que se va a pagar de esta forma la PTU. Es correcto, sí, así es. Para aquellos que no, aquellas empresas que no tengan, que no puedan ni siquiera celebrar este tipo de convenios porque ni siquiera tienen recursos que repartir, ni siquiera en parcialidades, pues las consecuencias, hay dos tipos de consecuencias. Puede haber las laborales, que son demandas reclamando el pago por parte de los trabajadores, en donde se reclame el pago de las utilidades que les corresponde, y pues se tiene que iniciar un proceso ante las autoridades competentes. Este es uno de ellos. Y otra consecuencia es que si la Secretaría de Trabajo y Previsión Social detecta que hay un incumplimiento por parte del patrón para efectuar el pago de las utilidades en el tiempo que debían de haberse realizado, pues puede emitir multas que van de los 250 a los 5,000 días, a los 5,000 UMAS. Entonces, estos son los riesgos, estas son las consecuencias por el incumplimiento de pago en cuanto se refiere al reparto de utilidades. O sea, estamos hablando que la multa, hablando en UMAS, tú dijiste 25,000, que vienen siendo como 21,000 pesos, más o menos, y hasta 4,5 millones, José Luis. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con eso? 4.3 millones, digamos. ¿Qué pasa, José Luis? Imagínate que alguno de los trabajadores, tú quieres convenir, no está de acuerdo. ¿Sabes qué? Yo quiero que pagues ahorita, yo no estoy de acuerdo en que me la pagues en parcialidades. Sí, ahí lo que se sugiere para evitar un conflicto, digamos, laboral en este caso, o inclusive que vaya y diga, oye, ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y presente una queja, que es algo que puede hacer. Ahí tenemos dos opciones. Una, pagarle a él, a esas personas que no quisieron, porque también puede ser que por su situación económica no estén en posibilidades de que no reciban ese pago o lo reciban diferidamente. Ahí la sugerencia es pagarle a ellos. Existe también la posibilidad de que en caso de que las empresas de plano no tengan los flujos de efectivo, pues prácticamente decirles, oye, pues, no puedo pagarte, ¿no? Y en ese caso, pues sí entraríamos probablemente a una disputa laboral, ¿no? En donde, oye, pues te va a pagar mediante este convenio, y bueno, pues si no, puedes seguir un litigio laboral, ¿no? Sí, porque yo creo que el tema principal ahorita, José Luis, es de que no es que no quieran pagarlo, es que definitivamente muchas empresas no pueden pagar esta PTU en este momento por todo el tema que ha pasado el COVID, el tema de la economía, que han parado, han cerrado fábricas. Entonces, definitivamente, o te pago, muchas veces te pueden decir, o te sigo pagando tu sueldo, o te pago la PTU. Eso es a lo que está llegando muchos empresarios, a tomar este tipo de decisiones. Y no es de que no quieran ellos hoy en día pagarte la PTU, sino es que no pueden pagarte la PTU, que es muy diferente. Por eso sí es importante saber los riesgos a que nos lleva esto. Decía Fernando, bueno, pues el riesgo que tenemos, si entendí bien, es que me demanden. Uno de ellos, que si el trabajador no está de acuerdo, me demande, y pues ya nos iremos a pelear en su momento. Pero yo creo que si le vamos a pagar en parcialidad, a lo mejor en el momento que llega la demanda, pues yo ya le acabé de pagar, porque no creo que esta demanda
sea llegue en un plazo de 2 o 3 meses, Fernando, ¿sí? Así es, toda la razón tienes, Fidel. La verdad es que con el rezago de nuestras autoridades, estos procedimientos son muy tardados. Incluso pueden irse de 1 a 3 años, 5 años en algunos casos. Entonces, pues obviamente no, la justicia pronta y expedita, pues no se va a dar en este caso, en este supuesto. Sí, también hay lo que hemos visto, Fidel, es que en algunos casos, como las empresas tienen trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, son los de confianza, generalmente a este grupo que son los de confianza, que son muchas veces administrativos, etcétera, que es mucho más fácil pactar ese diferimiento, generalmente se hace, digamos, ese diferenciador, y entonces se platica con los de confianza y se llega a este acuerdo, ¿no? A veces con los sindicatos, dependiendo del tipo de sindicatos que se tenga, muchas veces no es poco probable que se lleguen a estos convenios, ¿no? Cuando hay un sindicato, sobre todo, de esos sindicatos rojos, ¿no? Ok. Mira, nos están haciendo una pregunta, creo que es parte de lo que hemos venido hablando, pero sí quería ver cómo la ven ustedes. Si la obligación de la PTU, como bien apuntas tú, se paga el mes de mayo. Ajá. Sí. ¿Qué pasaría si yo la pago en enero o febrero? Te quiero adelantar una PTU. ¿Eso es válido? Vamos a decir que tú ya presentaste tu declaración en enero, y como yo ya tengo la base, la quiero pagar desde febrero, ¿no? Esa es la pregunta. Entonces, aquí sí es válido, o sea, al final del día, la obligación fenece para su cumplimiento hasta el 30 de mayo. Entonces, si yo lo hago antes, no estoy, digamos, imposibilitado de hacerlo, ¿no? En la medida en que yo conozca cuál es la base de PTU. Porque muchas veces quiero hacer adelantos, a lo mejor porque así están en los convenios, en los contratos de trabajo, o de alguna manera en el contrato colectivo, en donde yo digo, oye, te va a anticipar el 50% de utilidades en febrero y el otro 50% en mayo, ¿no? Y muchas veces puede suceder que en ese momento todavía no se conozca la utilidad, porque todavía, si bien es cierto, ya se cerró el ejercicio, no he preparado la declaración, ¿no? Ahí el único riesgo es que el monto que yo esté repartiendo pueda ser mayor a la utilidad, ¿no? Vamos a suponer que yo... O sea, el riesgo será para el empresario, déjame llamarlo así. Así es, porque ya estaría pagando en exceso. A lo mejor ese 50% de entrada ya es excedente al monto de la utilidad de ese ejercicio, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado, porque esas cantidades, pues al ser pagadas indebidamente, pierden la naturaleza de PTU, ¿no? Okay. Y al ya no tener el carácter de PTU, pues ya no puedo tener todos esos beneficios fiscales que es... Por ejemplo, en la Ciudad de México no grava para digamos, para el impuesto sobre nómina, o por ejemplo, en pagos provisionales puedes disminuir el monto de la PTU. Entonces, a lo mejor ese 50% ya excede, ¿no? Pero bueno, un poco contestando más acertado la pregunta, es si es posible, solo hay que tener cuidado que las utilidades que yo estoy anticipando coincidan o con la declaración, o si realmente se trata de un anticipo, ese anticipo no sea excesivo o excedente al monto de la utilidad realmente que debería de repartir, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, regresando al tema, el tema del incumplimiento al pago en parcialidades, podemos decir, sí se puede, se recomienda que se firme un convenio con los empleados de un acuerdo para efectos de que se pague así en parcialidades, para evitarnos problemas hacia futuro. El riesgo es de que uno no esté de acuerdo, nos pueda demandar, y el otro riesgo es que la Ley Federal del Trabajo o la Secretaría del Trabajo nos pudieran fincar una multa que ya comentamos. Ese sería el caso de parcialidades. ¿Qué pasa cuando ahorita no puedo pagar y no la pago? O sea, definitivamente no te puedo pagar la PTU, no la pago, pero déjame llamarlo así, el trabajador está de acuerdo de que no me la pagues, y a lo mejor no me la pagas este año por la situación económica que se tiene y por conveniencia de todos, por saber, déjame llamarlo así para que pueda sobrevivir la empresa, ¿no? Ya en un futuro ya verás qué pasa. En estos casos, ¿qué pasaría, Feri? Yo imagino que es lo mismo, te pueden demandar si no están de acuerdo, y una multa, pero a mí lo que más me llama la atención aquí es esta PTU que yo no pagué. ¿Hasta cuándo me lo podrían exigir los trabajadores? ¿En qué momento yo podría decir, bueno, ya no la pagué, ya me despreocupo? Sí, correcto. Mira, sí, en efecto, si no hay para pagarla, pues en este caso ocurre lo mismo, independientemente de la emergencia sanitaria que nos ocurre ahorita mundialmente.
Si no hay dinero para pagar la PTU o no la paga el patrón porque así lo quiso o porque así lo dispuso, pues el trabajador tiene el derecho de presentar una reclamación, una queja, una demanda pidiendo el pago, reclamando el pago de este reparto de utilidades. Las acciones de los trabajadores para poder reclamar esto prescriben en un año a partir de cuando es exigible el reparto de utilidades. En este caso, pues si el pago se tiene que realizar en el mes de mayo, hasta más tarde el 31 de mayo, entonces tenemos, en este caso, en este ejercicio particular, hasta los trabajadores pueden presentar una demanda reclamando el pago hasta el 31 de mayo de 2021. Ok, podemos decir que esa PTU, déjame llamarlo de una forma, tienen hasta el 31 de mayo para podértela cobrar, pero la disposición te dice que si no la pagaste, la sumes a la del siguiente ejercicio. O sea, la PTU nunca prescriben, ¿siempre vas a tener la obligación de pagarla? Siempre hay la obligación de pagarla siempre existe. ¿No prescribe esa PTU? Sí prescribe esa PTU con el ejercicio que planteamos, pero si no se reparte, como lo establece la ley, es que esa utilidad que no fue repartida se tiene que sumar a la utilidad del año siguiente. ¿Ok? Ok, José Luis, en términos de prescripción para efectos, déjame llamarlo fiscales, que tú tengas la obligación de repartir esa PTU. Imagínate, yo tengo una PTU, tuve en el ejercicio 2019, en el 2020 decido cambiar mi estructura, ya no tengo empleados en esta compañía, pero esa PTU no la pagué, sí, la sigo teniendo en la compañía. Prescribe esa obligación, esa PTU, ¿qué pasa? ¿La dejo ahí con una cuenta por pagar toda la vida? ¿Qué hacemos con esa PTU, José Luis? Mira, yo creo que sí prescribe porque la ley lo que señala un poco es que tú la vas a aumentar al año siguiente, pero nada más te habla del año siguiente, ¿no? Y aquí vamos a entrar en una posible interpretación, ¿no? Oye, si es el año siguiente, pues entonces estamos hablando que solo tengo la obligación de pago en el año en que se determina originalmente y en el año siguiente. Pero al tercer año, si nadie la reclama, una vez que pasa el año en que se debió pagar y el año siguiente en que se volvió a sumar a la PTU, pues lo más probable es que sí haya prescripción, es decir, no es infinita. Hay quienes opinan que la Ley Federal del Trabajo se debe de interpretar en lo que más le conviene al trabajador, ¿no? Entonces alguien podría decir, oye, es que si yo la leo al año siguiente, la misma ley va a decir, oye, al año siguiente, y entonces se convierte en ¿Y hay un requisito en específico que tengamos que cumplir para esta prescripción? Yo pienso que sí, mira, aquí estamos hablando justo, y creo que Fernando va a abundar un poco más en esto, es que para que empiece el plazo de prescripción se debe de llevar a cabo una comisión mixta, ¿no? Pero vamos a pensar que sí prescribe, ¿no? Un poco atendiendo a tu pregunta, oye, yo tendría un efecto como persona moral, bueno, si prescribe y nunca la pago, pues ahí lo que la ley me dice es, cuando no la pagues y te liberes por prescripción una obligación, tienes un ingreso acumulable. Y entonces esa PTU que te ahorras, pues al final del día terminas pagando el 30% de impuestos, ¿no? O sea, sí va a haber un efecto fiscal adverso si te liberas. Obviamente, si interpretas en el sentido de que esto es infinito, porque si no se cobra en el año en que se debe pagar, se cobra en el siguiente, si no en el siguiente, pues ahí nunca vas a estar en un supuesto de prescripción. Siempre vas a tener la obligación de pagar y lo único que cambia es al sujeto al que se le paga. En el primer año, al trabajador que tenía digamos, el derecho, al segundo año ya es entre todos los trabajadores, etcétera, pero nunca prescribiría, ¿no? Entonces hay esos dos posibles escenarios. Ok. Ahorita mencionaste un tema de la famosa comisión mixta. Bueno, creo que muchos lo hemos escuchado, o sea, la comisión mixta, pero ¿qué es esta comisión mixta, Fernando? Porque realmente lo hemos escuchado, pero muchas empresas no la tienen. ¿Es una obligación tenerla? ¿Y por qué? ¿Y para qué la necesitan? ¿Y qué pasa si no la tienen? Sí, muy buena pregunta, mi querido Fidel. Pues sí, en efecto, esta comisión es un órgano interno de las empresas en el cual está constituido e integrado por igual número de representantes del patrón y de los trabajadores a efecto de que se verifique cómo se determina el pago del reparto de utilidades. Cuando se le informa a
esta comisión, la labor de esta comisión es verificar cómo se determinó, con base en estas reglas que ya platicamos de cómo se divide el reparto, cómo se realiza el pago de utilidades del 10% dividido en 2 mitades y todo esto. La función básicamente de esta comisión es informar a los trabajadores cómo se hizo y cómo se determinó esta repartición para que ellos estén debidamente enterados, ¿ok? Muchas empresas, al día de hoy, muchas empresas que asesoramos no cuentan con esta comisión o con ninguna otra de las que señala la Ley Federal del Trabajo, con las cuales tienen que contar las empresas o los patrones, y esta es una muy importante porque una de las interpretaciones es que, pues, si nunca diste a conocer a los trabajadores las utilidades a repartir o cómo fue determinado ese reparto de utilidades, pues entonces técnicamente hablando no comenzaría el término prescriptivo a operar y entonces pues no habría manera de demostrarle a las autoridades o de una manera oficial que sí existió esta información, que sí existió que se le dio a conocer a los trabajadores cómo se determinó el reparto de utilidades. O sea, podríamos decir que esta comisión mixta es un requisito, déjame llamarlo así, para la prescripción de la PTU, porque si no se lo das a conocer a tus trabajadores, nunca va a empezar a correr el tiempo de prescripción. ¿Vamos ahí? Exactamente. Esta comisión mixta, Fernando, o sea, entiendo, y como bien apuntas tú, imagino que está compuesta por trabajadores y por representantes del patrón. Lo que no sé aquí, hay un límite de gente que tiene que estar incorporada en esta comisión mixta, independientemente del número de trabajadores que estén en la empresa. Hay un mínimo máximo. ¿Cómo se maneja? Y bueno, la ley no te establece números, nada más que establece que un igual número de representantes del patrón, igual número de representantes de los trabajadores. No te establece un número como tal. Nosotros recomendamos que sean como mínimo 2 trabajadores representando a los trabajadores y por lo menos el representante legal de la empresa sea quien obviamente represente al patrón, ¿no? Oye, Fer, y aquí una duda, si tenemos trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, ¿tendría que ir, digamos, cada grupo representado en este caso, o con que vaya el del sindicato, se entienden representados los de confianza? Dentro del acta de integración de esta propia comisión, se va a determinar, no importa si son sindicalizados, no importa si son trabajadores de confianza, esta comisión finalmente representa a todos por igual, no importa si son trabajadores de confianza, no importa si son sindicalizados. Muchas empresas que asesoramos lo que hacen es que a través de sus sindicatos, como tú bien lo comentaste, mi querido José Luis, es el medio a través del cual informan a sus agremiados respecto del reparto de utilidades y es la manera de hacerlo. Entonces, esta es la práctica común, pero sí es importante que estén considerados también los trabajadores de confianza. ¿Existe alguna multa por no tener conformada esta comisión? Sí, en las inspecciones que realiza la Secretaría de Trabajo y Previsión Social se establece que, bueno, uno de los puntos a revisar en cuanto a reparto de utilidades se refiere, está este punto muy específico. Si se encuentra integrada la comisión de reparto de utilidades, aquí la multa no es tan grave como no pagarla, pero sí existen multas por no tener debidamente integradas estas comisiones, en su caso, esta comisión y cualquier otra de las que nos señala la Ley Federal del Trabajo. Y ahí, Fidel, creo que hay 2 temas. Además de la sanción económica que comenta Fernando, como lo decíamos, oye, un requisito para que comience la prescripción es que se integre esta comisión mixta. Entonces, ¿qué pasa si no se integra? Pues técnicamente no comienza el plazo de prescripción y puede llegar un trabajador en el año 2, en el año 3 y solicitarte que le pagues esa PTU, ¿no? Y técnicamente estaría en su derecho porque no comienza el plazo de prescripción. Es decir, no pierde el derecho hasta en tanto no ocurra un año después de que se celebre la comisión mixta. Y esto podría tener un impacto financiero. ¿Por qué? Porque si yo esa PTU, que no pagué en el año 1, ya la sumé en el año 2 o en el año siguiente, pues resulta que probablemente esa PTU ya la repartí y puede llegar un trabajador en ese año 2 y decirte, oye, me debes esa PTU, tú le vas a decir, oye, ya no tienes el derecho porque ya prescribió. No, espérame, es que no hubo comisión mixta y no prescribe. Entonces, corres el riesgo financieramente de que tengas que pagar ese monto 2 veces.
Una al trabajador que regresó en el año 2 porque no corrió el término de prescripción, y el segundo monto cuando la sumaste a la PTU del año siguiente. Aquí lo que, bueno, la recomendación sería cuidar que estemos cumpliendo con todos los términos de prescripción, o en su caso pagarlo a los demás empleados para que no nos vaya a generar déjame llamarlo, un gasto doble, ¿no? Como bien apunta José Luis, de que llegue un trabajador que en su momento no te lo exigió, pero como no ha prescrito este monto de PTU que le tocaba, puede cobrar, aunque tú ya se lo hayas pagado a alguien más, ¿no? Y te lo puede exigir y te lo puede demandar. Entonces, la idea será cuidar de que al momento que repartas la PTU del año anterior, cumplas con todos los requisitos de prescripción para efectos de que no te cueste un doble pago, ¿no? Creo que sería la recomendación en este sentido, ¿no? Sí, sí, totalmente. Hay que estar hay que ser muy cuidadosos en tener perfectamente regularizados, actualizados y al día todos los documentos que los patrones tienen que contar, como es el caso de la integración de la Comisión Mixta de Reparto de Utilidades, precisamente para dos efectos, para que no nos multen y para que también se vea que cumplimos y que los términos prescriptivos también operen como tienen que operar, ¿no? Ok, perfecto. José Luis, y como lo comentamos en un inicio, que la PTU se reparte en base a la utilidad de la compañía. Pero ¿qué pasa en el sentido de si la empresa no tiene utilidades, le da una pérdida fiscal o una pérdida contable, como le quieras llamar, o la base con la que vas a repartir pues no es positiva, será una pérdida fiscal? ¿Ahí qué pasaría? Pues mira, aquí lo que pasaría es que no, digamos, van a pasar dos cosas. Una, en que ese año no va a haber reparto de utilidades, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley sí establece que debes de tener una base positiva para que haya reparto, ¿no? Pero también lo que va a suceder es que esa pérdida, para efectos fiscales, tú la puedes utilizar en ejercicios posteriores, pero para efectos de la PTU no la puedes de alguna manera considerar, porque si hay una norma que establece que las pérdidas fiscales o de las pérdidas fiscales no participan los trabajadores. Entonces, si esta pérdida fiscal a futuro la disminuyo para efectos fiscales, para efectos impositivos o de impuestos, para efectos de PTU no la voy a poder disminuir. ¿Por qué? Porque si hay una norma que me dice que los trabajadores no participan de las pérdidas. O sea, podemos decir que de las pérdidas, esas como empresarios se las quedan solitos, y cuando tenemos utilidades, pues ahora sí todos contentos y a repartirles a cada quien su partecita, ¿no? Así es, correcto. Ok. Bueno, ya entrando al tema, José Luis, en temas fiscales, a partir de 2014, si mal no recuerdo, si no, corrígeme, se determina la PTU ya básicamente con la base del impuesto sobre la renta. Ya las diferencias son muy pocas, porque anteriormente existió un procedimiento especial para determinar la PTU. ¿En qué consiste ese nuevo procedimiento, si se lo puede llamar de alguna forma? Porque básicamente lo estás determinando en base al impuesto, en base de la PTU. La PTU se determina con base en la utilidad fiscal, ¿no? Así es, mira. ¿Hay algo que pueda diferenciar? Sí, mira, la intención cuando hubo esta reforma y justo derivada de una infinidad de amparos que hubo con la ley anterior, lo que se buscaba justo era igualar las bases, ¿no? Entonces, igualar lo que tú determinabas para impuestos sobre la renta, determinar lo mismo en función del reparto de la PTU, su base, ¿no? Sin embargo, sí hay diferencias, y vamos a hablar de ciertas diferencias que son las tradicionales y otras que son muy poco conocidas y que ahí hay que tener atención, ¿no? Como yo le explicaba, oye, ¿cómo se determina la base hace un momento? Bueno, pues yo tengo que considerar los ingresos acumulables, es decir, todo lo que yo percibí en el ejercicio, le puedo disminuir las deducciones autorizadas, todo lo que la ley me permite deducir, gastos, costos, depreciaciones, intereses, etcétera. Y además, a diferencia de la base de PTU, y aquí encontramos el primer elemento, el primer concepto, son todas estas prestaciones que se le dan al trabajador, ya sea por ley o porque yo se las quiero dar de previsión social, que para ellos son exentos y que para fines del impuesto sobre la renta no son deducibles al 100%, son deducibles al 47.53. Resulta que para la PTU sí puedo tomar la deducción total, ¿no? Eso significa que este tipo de erogaciones en favor de los trabajadores, independientemente de que en impuesto sobre la renta no haga la deducción total, lo que sucede es que sí voy a poder, de alguna manera,
deducir para efectos de la PTU, ¿no? Aquí podríamos decir, José Luis, que sí tengan mucho cuidado las empresas al momento de determinar su PTU, que si hay un diferencial, ¿no? Si hay una diferencia en la base de impuesto sobre la renta con la base de PTU, porque muchas veces nos hemos enfrentado, en la práctica nos ha tocado, que básicamente están determinándolo con la base de impuesto sobre la renta, sin tomar en cuenta estas diferencias que tú nos estás comentando. Así es, muchos partían de, oye, sobre todo este error se daba muy común en las empresas que tenían el amparo, antes de esta nueva ley, en donde decían, oye, la base de impuesto sobre la renta es exactamente la misma que PTU, y aplicaban directamente el 10% a la misma base. Bueno, pues aquí hay que señalar que sí hay algunos conceptos que difieren, ¿no? Y ahorita empezamos con este primer concepto. ¿Cuáles serían estos otros conceptos adicionales, no? Y creo que eso es importante traerlo a colación. Bueno, para fines de impuesto sobre la renta, yo puedo disminuir la PTU para determinar mi utilidad y puedo disminuir las pérdidas fiscales que sufrí en ejercicios anteriores. ¿Qué pasa para la base de PTU? La realidad de las cosas es que ni la PTU pagada que puedo disminuir en la utilidad fiscal, ni las pérdidas fiscales que puedo disminuir para determinar la base del impuesto sobre la renta, son conceptos que yo pueda disminuir para efectos de PTU, ¿no? Entonces, esos que sí disminuyen impuestos sobre la renta, no disminuyen PTU, ¿no? Pero hay otros conceptos que son los interesantes y que son los que muy pocas veces se exploran. Y no se exploran porque de alguna manera muchas de las empresas, lo que hemos observado en la práctica es que se pierde la historia. Un cambio de administración, una venta del negocio y se pierde esa historia. Y son conceptos que la misma ley te permite disminuir de la PTU, que están, digamos, textual y que es una, digamos, una permisión que te da la ley, pero que no lo tomas porque siempre partes de la base de los conceptos que están en el propio ejercicio. ¿Y a qué conceptos me refiero, Fidel? Uno de ellos es la deducción inmediata. ¿Qué es esto de deducción inmediata? Si nosotros recordamos, hasta antes de 2014 se permitía una deducción acelerada de los activos fijos de la compañía. Obviamente no todos lo aplicaban, pero había ciertas empresas que tomaban ese beneficio. A manera de ejemplo, un equipo de cómputo que se deprecia al 30%, la ley del impuesto sobre la renta te permitía deducirlo a un porcentaje mayor que podía llegar hasta un 97%, ¿no? Entonces, esa deducción inmediata que tú tomaste antes de 2014, si todavía tienes esos activos al día de hoy, es decir, 2019, que es lo que voy a repartir, es probable que si esos activos existan, pueda tomar una deducción adicional para PTU. O sea, aquí lo que estás diciendo es que sí nos podemos regresar prácticamente, pues, estamos hablando de 6, 7 años atrás, y ver si traemos algún atributo, como este caso de hablar que aplicaste una deducción inmediata, a lo mejor una pérdida cambiaria, y traérnoslos a 2019. Así es, ese es el concepto interesante y que muchas de las empresas no exploran, ¿no? Y que ahí está la disposición y ahí está y te lo permite, pero muchas veces no se explora uno por desconocimiento de la norma o bien porque se olvida la historia de la empresa de lo que se sucedió años atrás, ¿no? Y entonces esto tradicionalmente se da en maquinaria, cuya vida útil es de 10 años, por ejemplo. Esa maquinaria la adquirí en 11, 12, 13, en el año que sea, pues puede ser que esa maquinaria hoy en día la tenga y puede ser que yo tome un beneficio solo para efectos de PTU. Ojo, esto solo es para efectos de PTU, ¿no? Otro concepto similar, Fidel, es la pérdida cambiaria. Bueno, la pérdida cambiaria es un concepto interesante porque también, al igual que la deducción inmediata, la pérdida cambiaria tenía un tratamiento específico en la ley anterior a 2014. Entonces aquí lo que la regla nos permite es, si yo tengo pérdidas cambiarias de ejercicios anteriores a 2014 y que no he disminuido solo para efectos de PTU, puedo tomar ese beneficio en 2019. Obviamente aquí hay que cumplir una serie de requisitos, pero es cuestión de que se explore la norma y que se explore el pasado de la empresa, ¿no? Porque estos dos son atributos que se tenían en el pasado y que inciden en el reparto de utilidades de este año, ¿no? O sea, que aquí la reflexión tendría que ser: no se olviden de los posibles atributos que pueden tener para efectos de PTU de ejercicios pasados, como bien apuntas tú, qué hice en 2013 sobre los activos que tenía ese momento, qué pasaron con esas pérdidas, para ver si podemos traernos ese beneficio a estos ejercicios, ¿no? Ya sea 2019 o en adelante. Sí es importante ahí que las empresas, creo que cuenten con la documentación, si vamos a utilizar esos beneficios, esos atributos
años, tener toda la documentación soporte de esa aplicación, de esa deducción inmediata o lo que conlleva, porque a lo mejor si lo vemos en la declaración, pues ya no tenemos ningún soporte, si pudiera llevarnos a que en caso de una revisión nos pudieran cuestionar ese atributo que nos trajimos de ese ejercicio. Así es, porque de esa documentación soporte, que eso es digamos que el reto, hay que evaluar y hay que ver si cumplimos los requisitos, porque no basta con tener esos atributos, sino hay que cumplir una serie de requisitos para tomarlo, digamos, para efectos de la PTU, ¿no? Y esa documentación nos va a permitir ver si es posible tomar ese beneficio o no. Okay. Hay un último concepto muy rápido, es cuando yo, como parte de las prestaciones que yo doy, son fondos de pensiones o jubilaciones y primas de antigüedad. Este concepto estrictamente es deducible para efectos fiscales, aun y cuando eso termina siendo un fondo que todavía no se le reparte a los trabajadores, sino hasta que lleguen a cierta edad o hasta que se retiren de la empresa. Bueno, la ley del impuesto sobre la renta nos permite una deducción de ese concepto del 47,53%. Muchos dicen, bueno, pues como a esto te aplica la regla del 47,53, pues puedo tomar esa partida para PTU. La realidad es que no hay una regulación en ese sentido. No hay una norma que nos diga que tratándose de fondos de pensiones y de primas de antigüedad, que son deducibles al 47 o 53% del monto que se aporte, también pueden jugar para la PTU. Entonces muchos lo dan por hecho porque dicen, oye, para PTU puedo deducir todo lo que va al 47,53. No necesariamente aquí este concepto tiene que ser sujeto a revisión. Y si vamos a tomar esa postura aquí, hay que buscar todos los argumentos legales, porque en caso de una revisión es posible que ese concepto sí sea objeto sí se objete, ya sea por parte de los trabajadores o inclusive en caso de una revisión por parte del SAT. Ok, o sea, la intención sería revisar qué tratamiento le estamos dando, que no tengamos, o sea, hay que tener el cuidado, que no digamos, como bien apuntas tú, es parte de la previsión, le demos el 100%, o sea, puede haber posibilidades, hay que analizarlos para poderla considerar al 100%, pero pudiera ser cuestionada, ¿no? En el caso de la previsión normalita, esa sí está súper claro y no tendríamos ningún problema. Es correcto. Perfecto. José Luis, tomando todo esto lo que hemos platicado, sabemos el tema del COVID, el tema de la economía en México, ¿hay forma, se puede optimizar la PTU aparte de todo lo que nos has mencionado? Sí, definitivamente sí. Y digamos que esta optimización siempre va a ser con base en la ley, ¿no? Sí es posible optimizar, pero obviamente esto no es arte de magia. Aquí la realidad es que tenemos que hacer un análisis empresa por empresa, cuál fue su giro, qué es lo que generó la utilidad sobre todo, porque sí es posible optimizar. Ahorita hablábamos de 2, 3 puntos en donde muchas empresas toman la base de impuestos sobre la renta, ponen las prestaciones exentas y listo, pero puede haber algunos atributos como los que comentamos de atrás que se puedan considerar, ¿no? O incluso por el giro, y voy a poner un ejemplo, ¿no? Aquellos, por ejemplo, una sociedad civil que presta servicios, pues la ley me permite no repartir el 10%, me permite repartir hasta un mes de salario, ¿no? O inclusive estas sociedades civiles que tienen un tratamiento muy especial, las utilidades que le reparten anticipadamente a sus socios son deducibles, entonces no necesariamente va a haber PTU. Otro ejemplo es quienes otorgan créditos. Oye, si yo me dedico a otorgar créditos, es posible que no tenga que repartir ese 10%. Lo mismo pasa en las arrendadoras, ¿no? Oye, dependiendo de qué otras actividades haga, puedo llegar a la conclusión que puedo repartir únicamente hasta un mes de salario, y a lo mejor hoy en día estoy repartiendo el 10% y no he evaluado esa situación. Entonces creo que es momento, sobre todo ahorita que son, digamos, tiempos donde el flujo de efectivo es importante, el tema de costos, creo que es momento de ver si puedo aplicar alguna norma en beneficio. Insisto, sí, esto no es en función de a qué te dedicas y qué es lo que te está generando la utilidad, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que ahorita en épocas, como decimos, difíciles, con todo el tema económico, el COVID, sí vale la pena revisar tu determinación, evaluar todos estos temas que hemos venido comentando, que acabas de apuntar tú, para efectos de poder minimizar este pago y de pagar lo que tienes que pagar, ¿no? O sea, no pagar ni más ni menos. O sea, es una obligación que tienes y creo que todos los empresarios lo sabemos, pero si lo tienes que pagar, pagarlo, pero pero si lo puedes minimizar
que sea conforme a las disposiciones y no tenga ningún riesgo, también lo aproveches, ¿no? Que no estés pagando, déjame llamarlo de más, tomando en cuenta que son épocas difíciles, ¿no? Así es, y sobre todo hoy en día muchos empresarios están haciendo el esfuerzo de seguir pagando los salarios, aun y cuando el personal, de alguna manera, hay personal que no está ni siquiera haciendo home office, porque su actividad sí es dentro del centro de trabajo, ¿no? Entonces se está haciendo ese esfuerzo, y pues la verdad es que si yo puedo pagar PTU, está perfecto, pero hay quienes no puedan pagar, o hay quienes incluso por su giro, o por lo que genera la utilidad, pues lo pueden eficientar, y sin hacer magia, sin hacer nada ilegal, es simple y sencillamente revisar a qué me dedico, si hay una disposición que me permite optimizar, o incluso si el tratamiento que yo le estoy dando para efectos de impuestos sobre la renta es el correcto, porque a lo mejor desde ahí, si yo en impuestos sobre la renta le di un tratamiento el menos favorable, pues en automático me va a dar el mismo tratamiento para PTU, el menos favorable, y desde ahí se puede optimizar, ¿no? Perfecto, excelente. Mira, tenemos aquí algunas preguntas de la gente. Mira, empecemos. Fernando, yo creo que esta nos puedes apoyar. Hablando del convenio, de que platicamos, del diferir este tema del pago del PTU en parcialidades, nos están preguntando, ¿el convenio que se debe de firmar debe ser individual o se debe hacer de acuerdo entre todos los empleados? Se puede hacer un convenio, déjame llamarlo, o ¿cuál es la recomendación? ¿Firmar un convenio con cada persona, con cada empleado, o hacer un convenio general para todos? Muchas gracias, muy buena pregunta, Fidel. La verdad es que consideramos que lo ideal es que se tenga individualizado y reportado cada uno de los trabajadores, que sea individualizado este convenio que se celebra con los trabajadores. ¿Por qué? Porque en caso, y esto viéndolo desde un punto de vista práctico, si tuviéramos que defender algún tipo de demanda laboral, por ejemplo, pues si nada más contamos con un documento en el cual constan las firmas de todos, pues aquí sería muy difícil, ¿no? Poderlo exhibir en todos los casos. Entonces, lo más práctico es que se haga de manera individualizada, particularizada de acuerdo a cada trabajador, ¿ok? Para que no se corra ningún riesgo. Esta es la recomendación. Ok, excelente. Entonces, la recomendación, como bien apuntas tú, sería firmar un convenio con cada uno de tus empleados para evitar contingencias a futuro, ¿no? Así es. Además vienen datos, ese convenio contiene datos muy particulares de cada trabajador. Entonces, por eso lo ideal es hacerlo individualizado. Excelente. Otra de las preguntas que nos están haciendo, Fer, es ¿qué empleados o no están o no se tienen que sumar para el reparto de la PTU? ¿A quién no le corresponde de la gente de una empresa? O sea, todos los empleados tienen derecho, o hay alguien que tengas que exceptuar para el reparto de las utilidades. Sí, la propia ley nos indica que hay quienes están exceptuados dentro de la empresa. Los directores, administradores y gerentes generales no participan en las utilidades de las empresas. Por ejemplo, esto significa solo el número uno, ¿ok? Solo el número uno de la empresa. No significa que todos los gerentes, todos los directores, porque hay muchas de las empresas que asesoramos que tienen director de finanzas, director de recursos humanos, el director general, el gerente general, el número uno de la empresa es el que está exceptuado del reparto de utilidades. Las madres trabajadoras durante los periodos pre- y postnatales tienen que recibir su reparto de utilidades. Eso es muy importante anotarlo. Los demás trabajadores de confianza tienen derecho a participar en las utilidades, y los trabajadores del hogar, por ejemplo, muchas personas recurren a trabajadores del hogar. Estas personas que trabajan en el hogar no tienen derecho, están exceptuados del pago de derecho de reparto de utilidades, porque finalmente una familia, un hogar, no es una empresa como tal, ¿ok? Ok, perfecto. Ahí nada más para complementar, Fidel, también están los eventuales. Por ejemplo, si un eventual no tiene más de 60 días, digamos que ese no participa, ¿no? Y nada más, complementando, en el caso de trabajadores de confianza, hay una división en donde se hace en función de salarios. Ellos tienen, digamos, algunos de confianza tienen un tope salarial, que es el monto del que más gane, del que no es de confianza o el sindicalizado, más un 20%, ¿no?
entonces no van a estar en función del salario que realmente perciban, sino van a tener un salario especial solo para fines de PTU, ¿no? Excelente. Hoy, prácticamente las preguntas que nos hicieron ya las fuimos contestando durante la presentación. Estamos por terminar nuestro webinar. Fernando, José Luis. Fernando, una conclusión a este tema, ¿qué le recomendarías a las empresas, a la gente que nos está escuchando? Bueno, muchas gracias, Fidel. Pues sí, una de las últimas recomendaciones que podemos darles es tener cuidado con dos aspectos. La integración de sus comisiones, que son muy importantes para cumplir con lo que nos marca la ley, para evitar multas, sobre todo la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y que nos sirven también para demostrar pues que ya se cumplió con los tiempos que nos marca la propia ley, y además nos sirven como herramientas para poder tener como herramienta de nuestra parte de los patrones la prescripción a nuestro favor. Esa sería la número uno. La número dos es cuando se celebren este tipo de convenios en el que se pactan pagos en parcialidades o diferidos respecto del reparto de utilidades, verificar y hacer énfasis en que tienen que ser revisados por expertos para que se encuentren debidamente fundamentados y motivados, todo en cuanto a la emergencia sanitaria se refiere, porque esto hay que darle una forma específica. No se puede realizar, si no existiera esta emergencia, es algo que no podríamos hacer, ¿ok? Entonces, tenemos que darle ese sustento, tenemos que fundamentarlo en esos argumentos jurídicos y tiene que ser revisado por expertos. Eso es lo que les recomendamos a todos y todas ustedes. José Luis, ¿cuál sería tu recomendación o reflexión sobre este tema? Bueno, aquí la reflexión es que hay que revisar la base de reparto de utilidades, sobre todo porque, como lo vimos, hay ciertos conceptos que muchas veces se olvidan o porque no se tiene la historia, no se toman, y que sí efectivamente es posible optimizar la PTU con base en las disposiciones, sin hacer magia, atendiendo al giro particular de la empresa, a qué es lo que genera la utilidad, sí es posible optimizar, ¿no? Definitivamente hoy en estas épocas es importante la disminución de costos, obviamente el flujo de efectivo, y creo que es momento, si nunca se ha hecho, puede ser el primer año que se haga, se puede presentar complementaria sin ningún problema, aún y cuando hoy es 20 de mayo, porque todavía tenemos hasta el 30 de mayo para hacer ese pago, ¿no? O sea, todavía tenemos 10 días por si queremos hacer una optimización con base en ley, sin hacer nada extraño, sin hacer magia, y ver si se puede optimizar y pagar en lo mínimo que la ley me exige, ¿no? Excelente. Pues mira, estamos llegando al final. Yo les diría como recomendaciones, como bien apuntan mis socios, una de ellas, revisar tu cálculo, que esté correcto, que no estés pagando ni más ni menos. Ahí puede haber áreas de oportunidades, hay que revisar áreas de oportunidad, hay que revisarlas para efecto de no pagar de más. Y la segunda sería, sabemos que estamos en tiempos difíciles con el tema del COVID, y esto no es a nivel México, es a nivel mundial, y en México también estamos sufriendo este tema. Creo que sí vale la pena, si no tenemos la posibilidad de pagar la PTU en este momento, platicarlo con los empleados. Yo creo que la recomendación sería sí evaluar los convenios, platicarlo, y creo que tomando en cuenta la situación, los empleados lo pueden entender para efectos de poder llevarte este tema de parcialidad de la PTU, ¿no? Pues Fernando, pues bueno, le recordamos a toda la audiencia que hoy estuvieron con nosotros José Luis Mejía, socio del área legal fiscal, Fernando Ortiz, socio del área legal laboral, y su servidor Fidel Camarillo del área fiscal. Pues muchísimas gracias a todos por su participación y espero les haya gustado. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por acompañarnos.